El pasado mes de noviembre falleció el teólogo y filósofo Enrique Dussel, hombre de izquierda, argentino de nacimiento, mexicano por nacionalización, fundador de Morena, y un hombre que logró combinar de una forma magistral, diría yo, lo que es la teología y lo que es la filosofía, ¿no? Que a veces se puede llegar a pensar que ambas no se llevan cuando están más hermanadas de lo que pensamos, pero que a través de los siglos, sobre todo del lado religioso, se han querido como que separar y anteponer. Dussel, que era de fe católica, criado en lo que es la teología de la liberación, que es una corriente dentro del catolicismo que pugnaba por politizar la religión, pero no para obtener poder, sino para acercarla a los más pobres y a los más necesitados, o sea, poner a la iglesia católica o a la iglesia cristiana o a la fe cristiana a obrar en servicio de los más pobres y de los más necesitados, sacar de esa burbuja en la que las religiones suelen encerrarse, olvidándose de todas las necesidades que tiene el mundo a su alrededor y ponerse al servicio del prójimo. Esa es la teología de la liberación que Dussel tenía bastante marcada y que lo llevó a conjuntar este tipo de pensamiento teológico y pensamiento filosófico que dio como resultado pues muchas temáticas muy interesantes y muchas tesis que al día de hoy son una gran herencia de pensamiento. Vivió en Palestina un tiempo, ahí desarrolló entre otras de sus ideas algo que él llamó el humanismo semita, dando a entender cómo del mundo oriental, del mundo árabe y del mundo judío había mucha herencia humana, muchas lecciones para Occidente, término que él criticaba. Dussel era anti-eurocentrista. El eurocentrismo es una doctrina histórica, sociológica, académica, que enseña que Europa es el centro del mundo y la cuna de la civilización, ¿no? Dussel también, como hombre de izquierda, pues era de la teología de la liberación, tenía la inclinación a los más necesitados, critica el capitalismo, pero otra de sus grandes tesis que a mí me gusta mucho es que él no veía el capitalismo como un orden económico, sino como un orden nivel civilización, o sea, algo que no puedes destruir solamente con el pensamiento. Era ya una raíz civilizatoria, lo cual es bastante profundo. Dussel tuvo la gran ventaja también de ser políglota, hablaba varios idiomas y entre ellos el alemán, lo que le permitió estudiar los escritos de Karl Marx directamente del alemán, lo que lo convertía en toda una autoridad en la materia. Cosa importante en esta época en donde tanta gente odia a Marx sin haber leído, aunque sea trabajos dedicados a entender su punto de vista histórico-materialista o su forma dialéctica de analizar el acontecer humano. Marx no solamente es sociólogo, es también historiador y es también economista. Es uno de los más grandes filósofos que ha tenido la historia humana, pero también de los más incomprendidos, y Dussel tenía como que esa línea de estudiarlo, y por eso le digo, Dussel era un hombre brillante, era un hombre grande, y de estas tesis que él sacó, como la del humanismo semita, el orden civilizatorio del capitalismo, hay una que resalto y que nos ayuda a entender lo que está pasando hoy en el mundo. Dussel hacía una distinción entre cristianismo y cristiandad. Parecieran palabras parecidas, pero él hace un análisis dialéctico en el que produce la definición filosófica y sociológica de decir: el cristianismo es un orden religioso, la cristiandad es un orden político. Haciendo un análisis de la historia de parte de Occidente, nosotros podemos encontrar que primero fue el cristianismo, que se hace del control del Imperio Romano. Cuando cae el Imperio Romano, sobrevive la civilización romana
gracias al cristianismo, porque las tribus que ellos llamaban bárbaros, que realmente no lo eran, era solamente una forma despectiva que los romanos habían heredado de los griegos para referirse a lo que estaba más allá del río Rin o del Danubio, del oriente, pero que en realidad pues eran tribus germánicas o tribus de las estepas, fueron cristianizadas y respetaron y se quedaron con la herencia del mundo cristiano romano. Tenemos a España visigoda, los lombardos en el norte de Italia, los ostrogodos en el sur, y otras tribus, los francos que exterminarán a los galos y se quedarán con lo que hoy es Francia. Y bueno, varias de estas tribus que son cristianizadas, y que eso explica por qué Roma, la ciudad como ciudad, se mantuvo en pie aún después de caído el orden político. Cuando las tribus germánicas son cristianizadas y van fundando sus pequeños reinos, sus pequeñas naciones, esto tiene su culmen con Carlomagno, que va a gobernar lo que hoy sería Francia y Alemania. Es el padre de Europa, por decirlo de alguna manera. Lo hacen bajo el régimen de la fe cristiana, y ahí podemos rastrear el nacimiento de la cristiandad. Cuando estos reyes francos o anglos en la Gran Bretaña, por ejemplo con los primeros reyes cristianos de la Gran Bretaña, como Atestal, como Alfredo, el legendario rey de los 7 reinos, ya dividido el imperio de Carlomagno entre sus hijos, Otón en lo que después sería el área de Germania o de Alemania, posteriormente Canuto, un vikingo que llegó a ser rey de Dinamarca y de Inglaterra. Todos estos se van identificando con el rito cristiano, pero unen su política y dan origen a lo que es la cristiandad. Dussel propone que la cristiandad es este orden político que, junto al capitalismo y al sentido de lo occidental, van a fundar una civilización que se va a apoderar del mundo. El eurocentrismo vendría a ser una derivación de este pensamiento de cristiandad, o lo que decía Milley en el foro de Davos: Occidente está en peligro. O sea, se habla de una civilización. Aparentemente es un discurso unificador, pero la realidad es que es un discurso que deja fuera de la esfera de Occidente a todo lo que no es europeo o descendiente de europeo o sujeto al poder europeo, porque ahí los latinoamericanos, que desde el nombre que tenemos, latinoamericanos, o sea, somos los latinos de hoy, y los latinos fueron tribus de la península itálica. Nosotros no somos europeos de descendencia, como lo puede ser Nueva Zelanda, Australia o Canadá, o Estados Unidos, que no están geográficamente en Europa, pero culturalmente son hijos de Europa. Pero nosotros somos dominados, hemos sido civilizados por Europa y por su cristiandad. Entonces Dussel explicaba con estos términos, lo que ha pasado a través de los años. La cristiandad conquistó América, pero no lo venden así. Dicen, la cristiandad evangelizó América. Aquí se comían corazones, aquí se comían unos a otros, eran caníbales y gente de lo peor, y nosotros vinimos a darles la luz del evangelio. Eso no es cristianismo según Dussel, eso es cristiandad, es poner un orden político y civilizatorio sobre otros, y ahí América fue absorbido. La cristiandad es la que combatió al Islam en las cruzadas. La cristiandad, en un momento dado, veía a los ortodoxos como fuera de la cristiandad, porque recuerde que la cristiandad surge en Roma, y en todos los hijos y descendientes políticos del Imperio Romano, que eran estos ostrogodos, visigodos, lombardos y todos estos. Por lo tanto, los ortodoxos rusos y griegos, ritos que se separaron en el 1066, pero que desde el siglo II y III ya venían muy fracturados de la Iglesia Católica, tampoco eran vistos como parte de la cristiandad, ni de Occidente ni de Europa. Por eso hoy los rusos, aunque sean blancos y geográficamente europeos, no son vistos como Occidente. Y esto tiene
raíces históricas, porque la Cuarta Cruzada, en el año 1204, en vez de ir a la Tierra Santa, los cruzados se desviaron a Constantinopla, la asaltaron, la saquearon, a pesar de que los de Constantinopla también eran cristianos, pero no eran parte de la cristiandad. Este discurso político ayudó a Europa a irse haciendo del mundo, irse adueñando del mundo. La cristiandad no colonizó África, según su propia visión errada y torcida, la civilizó. Llevaron la civilización y los avances a África, así lo venden, cuando la realidad es que convirtieron los portugueses, luego los holandeses y luego todos los demás. África iban y secuestraban gente para venderla como esclavos. Los mismos norteamericanos, estadounidenses, que azotaban a sus esclavos el viernes y el sábado, los sentaban a escuchar la Biblia los domingos como buenos protestantes. El protestantismo es parte de la cristiandad, igual que el catolicismo. En este orden político se sientan a la mesa, no hay distinción entre unos y otros. De hecho, son los países protestantes los que después de la Reforma y con la doctrina de la predestinación calvinista, los que dicen: nosotros somos llamados y elegidos a heredar la tierra. Todos los seres humanos que no tengan nuestro estatus o son civilizados o son exterminados. Y se iban al libro de Josué para decir: así como Israel destruyó a las naciones cananeas que eran inferiores moralmente a ellos, nosotros vamos a destruir a los apaches, a los sioux o a los negros, que son no solamente moralmente inferiores a nosotros, sino étnicamente. Este poder de la cristiandad es el que doblegó a Oriente, destruyó a China, destruyó a la India, destruyó a Persia, destruyó el Medio Oriente, los capitalizó, les quiso imponer sus ideas que hasta el día de hoy no terminan de cuajar en todas esas naciones, porque su herencia, su idiosincrasia, su civilización y su cultura son totalmente diferentes a las de la cristiandad. Tienen otro tipo de visión. Hoy podemos, por ejemplo, ver que Israel es la cristiandad. Israel se inserta en la cristiandad. Por eso el sionismo bebe del protestantismo, y aunque el sionismo es un movimiento civil, secular, se aprovecha de los protestantes que creen que Israel es el reloj de Dios y que si Israel establece su reino, el Mesías va a venir más pronto y órale, vamos a apoyarlos. Hoy Israel se inserta en la cristiandad y la cristiandad lo inserta en el Medio Oriente para desestabilizar a todos los demás países, y se defienden con el dicho de que pues son infieles y hay que hacer las guerras de Dios. En este caso, los palestinos son los infieles del hoy, o los infieles de ayer en el Islam, o los ortodoxos de ayer cuando saquearon Constantinopla. Es un cuento que se viene haciendo desde el tiempo de los griegos. Yo les decía, los griegos son los que llamaban bárbaros a los persas. Los persas de bárbaros no tenían absolutamente nada. Eran una civilización avanzadísima, al mismo nivel que los griegos. Es más, Aristóteles, Platón y muchos autores griegos fueron olvidados por la Europa medieval y fueron rescatados por los árabes, que son los que traducen las palabras de Platón o de Aristóteles o de Sócrates y las aprenden y las adaptan a su pensamiento, y luego nos las regresan en las cruzadas, que no solamente fueron guerras cualquiera, fue un intercambio cultural bastante grande. Otro conflicto que se puede entender con la visión de Dussel entre cristianismo y cristiandad es el de los rusos, que son medio cristiandad, no son totalmente cristiandad, como ya se lo expliqué, contra los ucranianos que quieren ser cristiandad porque ellos se quieren unir a la OTAN, a la Unión Europea y a todo lo que representa el mundo occidental, que hoy pues nos es vendido como el mundo civilizado, el mundo moderno, el mundo demócrata, pero que la realidad es que los peores males de la humanidad han venido de la cristiandad, cuando había que haber venido del cristianismo los mejores bienes para la humanidad. Eso es lo que el grandísimo y recientemente difunto Dussel nos enseña. El cristianismo debía ser la cura para la humanidad. Él era católico, tenía su fe en el cristianismo, pero esto se desvió y se convirtió en un poder político, que se convirtió en un poder omnímodo, que trajo los peores males para la humanidad: mercantilismo, colonialismo, capitalismo y hoy neoliberalismo, y podemos ver un mundo
cada vez más desigual, en donde tenemos muchos avances tecnológicos, pero la humanidad tiene brechas de desigualdad enormes y parece ser que la cosa empeora. Y la pelea entre el occidente cristiano y el oriente bárbaro está más viva que nunca, bajo este disfraz de que de este lado del mundo somos mejores. Qué grande lección nos dejó Enrique Dussel. Tiene oportunidad, por ahí estúdielo, lea alguna de sus tesis para entender un poquito más lo que hoy he tratado de una forma laxa o muy somera, explicar y compartir. Que pase una excelente noche y un excelente inicio de semana.